Hola, buenos días, ¿cómo estamos en este nuevo día, nuevo amanecer? ¿Escuchan los pajaritos cantar? Ahorita yo tampoco, pero en un rato van a empezar a cantar. Muchas veces cuando reoigo esta enseñanza, escucho que hay pajaritos de fondo. Y siempre que los escucho, lo único que pienso es en las misericordias de Dios, siempre. Las plumas, las misericordias de Dios que nunca, nunca, nunca dejan de estar a nuestro lado, nunca nos abandona, está siempre con nosotros. Bendito sea Él por eso. Hoy estamos viendo Isaías capítulo 17. Es un capítulo cortito, así es que esta enseñanza también va a ser cortita. Es acerca de una profecía, de la profecía contra o sobre Damasco, sobre Siria. Recuerden que Damasco era la capital de Siria. Vamos a leer. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Arroer están desamparadas. En majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo acá? Dando una profecía de terminación, de castigo, de finalización. Y acá es importantísimo que nuevamente, apelando a la hermenéutica histórica contextual, no digas, por eso Siria está siendo bombardeada, atacada, destruida, su gente asesinada. Ahora comprendo, acá lo dice. No, esta profecía era para estos tiempos. Años después, Siria, Damasco tuvo su auge unos 200 años, en estas fechas más o menos, entre el 700 y el 500 antes de Cristo. Fue el auge, el apogeo de Damasco. Damasco es la capital de Siria, así que si digo Siria o Damasco, como que es lo mismo. Después desaparece a manos de otros imperios que los conquistan y como hacían antiguamente, ¿no? Los prácticamente desaparecen, arrasan. Pero la Siria actual sigue estando en el mismo lugar que esta Siria. Así que tú no puedes decir, ahora entiendo por qué está siendo tan atacada por los talibanes, por los musulmanes, por lo que fuere. No, no, esta profecía es para estos tiempos. Y antes de continuar, presento oficialmente a mi querido y estimado Mati. Por supuesto que sí. Dice en lo que acabamos de leer, dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas, serán ciudades desamparadas. Es como que, imagínate que dan una profecía así sobre Lima. Directamente yo creo que sería un caos, ¿no? Todo el mundo buscando sus pasaportes, renovándolos, buscando su plata, viendo a dónde huye, una cosa así. Porque si te dicen que tu ciudad va a ser destruida, desamparada, quedará en ruinas, pues tú no te quieres quedar a ver eso. Uno, porque te mueres de la pena, y dos, por la seguridad tuya y la de tu familia. Nadie quiere estar en un lugar así, en un lugar tan triste y desolado. Del versículo 3 al versículo 6 se cesará, eso ya lo leímos, versículo 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la miel y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo. 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Compara a Damasco con lo que le iba a pasar o con lo que le estaba pasando, con lo que ya le había pasado a Efraín, al reino del norte de Israel, que fue llevado cautivo por los asirios. A esta gente le pasaría algo parecido.
Primero les dice que van a quedar solos, que nadie los va a ayudar. Y luego les dice, va a ser como cuando pasan a la cosecha, a recoger el fruto y sacuden, botan, quitan todo, pero quedan algunos frutitos ahí en la parte alta de los arbolitos, ¿no? Donde es un poco inaccesible llegar, o cuando recogen y quedan espigas desperdigadas por el camino, así iba a quedar Siria, de esa misma manera. Dice, va a quedar como la gloria de Jacob. Jacob acababa de ser arrasado, llevado cautivo, para no volver nunca más. Entonces, las perspectivas y el futuro que se pintaba para Damasco no era bonito. Y fíjate que cuando dice esto de los versículos 4 al versículo del 3 al 6, es la sensación que te da como cuando una persona está enferma, ¿no? Tú te das cuenta que alguien está enfermo cuando empiezas a ver que adelgaza, el color de su piel se vuelve pálido, amarillo, el cabello se le pone, el pelo se le pone todo débil, mustio. Y fíjate lo que dice aquí el versículo 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará. Jacob iba a estar en un tiempo de duelo. Se acababan de llevar a 10 tribus cautivas. Y se enflaquecerá la grosura de su carne. ¿No? Una persona sana tú la ves en los ojos, en la piel, el pelo, todo su cuerpo. Tú te das cuenta cuando alguien está sano y cuando alguien no, también te das cuenta. Obviamente, no anden diciendo por ahí, por favor, oye, tú no tienes pinta de sano, a ti se te ve enfermo. No, 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 no. Esta boquita tiene que derramar siempre agua muy bien, dulce. Si tú ves a alguien con esas características, dale palabra de vida, palabra de salud, palabra que, pero le voy a mentir, le voy a decir que lo veo regio, no. Cierra tus ojos 3 segundos y dile, Señor, dame una buena palabra para esta persona. Acuérdate que la profecía da ánimo, levanta, anima, edifica, consuela. Esa es la palabra profética. Andar criticando, andar diciendo todo lo malo en la gente, no es ser profeta, porque un ciego puede ver las cosas feas en una persona. Disculpen esta comparación, qué fea que estuvo. La retiro. Un poquito veamos la Siria actual, el actual país de Siria. Es un país que tiene 5.000 años de antigüedad, o sea, es una nación antiquísima. Claro, aparece en todos los tiempos bíblicos, del Antiguo Testamento, súper antigua. Nunca quedó despoblada al 100%, como lo dice acá, ¿no? De sus ramas van a quedar un poquito de fruto perdiditos por aquí y por allá. En los rebuscos también va a quedar. Nunca quedó despoblada. No fue una ciudad arrasada como Filistea, como Amón, como Moab, como Edom, que fueron arrasadas y desaparecieron de la faz de la tierra. Deben de quedar en sus estratos bien sumergidos, algo, pero desaparecieron prácticamente. Siria no. Siria nunca, nunca, nunca desaparece. Tanto es así que la Siria actual es la misma Siria de aquellos tiempos, la misma. Ojo que no estoy diciendo Asiria, sino Siria. En esta época era una provincia romana y pasaría a ser una provincia romana en el año 300. Recuerden que este libro de Isaías se escribe más o menos en el 700. O sea que 400 años después ellos pasarían a ser una provincia romana, como también lo fue Israel y como lo fue toda la zona antigua conocida. Todos pasaron a ser provincias romanas. Los romanos conquistaban el mundo entero conocido. Y en esta zona de Siria, también como un dato curioso, fue donde Abraham rescata a su sobrino Lot. Es una historia, es una zona con una historia riquísima, riquísima. Por eso en la destrucción actual de esta nación se están perdiendo cultura que nunca jamás va a ser recuperada, ¿no? Restos arqueológicos, libros, bibliotecas, todo lo que es escultura, todo lo que es cultura milenaria, porque es milenaria, de 5.000 años para atrás, se está perdiendo. Hoy ya se ha perdido. Y esto es para llorar. Cuando alguien tira abajo cultura, es como que está asesinando
parte de nuestro pasado. Eso es lo que yo siento cuando veo que tiran abajo una casona antigua. Siento que es un asesinato a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestro pasado. Siria es todo esto, es una nación que siempre tuvo mucho vínculo con Israel. Claro, está pegaditas, está el norte de Israel, pegaditas, son vecinas, imposible desligarse la una de la otra. Versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Por qué tenemos que esperar estar con el agua que nos llega a la nariz para recién levantar los ojos al cielo? O como he dicho tantas veces, no seamos como el chanchito, que recién cuando tiene el gancho en la boca, es el único momento que mira para arriba. No seamos así, no seamos hijos del rigor. No estemos esperando situaciones duras, dolorosas, difíciles para recién acordarnos que tenemos un Dios, que tenemos un Padre, que tenemos al Creador de los cielos y la tierra a nuestro favor, que no va a ir con un palo, no va a ir a criticar, no va a ir a juzgar, va a ir a amarnos y hacernos sentir cuánto Él se preocupa por nosotros. Entonces, no esperemos ese momento, como dice acá, ¿no? En aquel día mirará el hombre a su hacedor. Antes, nada. Ignorancia total. Continúa tomando ese tema de que finalmente ahí, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Por Israel, Dios deja restos de Siria para que Israel no muera de hambre. Israel, el reino del norte, había sido llevado cautivo. Quedaba también gente por poquito de gente por aquí, los pobres, aquellos que no habían podido escapar, aquellos que a nadie les importó llevarlos cautivos porque no eran útiles, ancianos, gente enferma, mujeres de pronto, mayores, ¿no? Que no le eran útiles a nadie. Entonces, por causa de esta gente, Dios deja un poquito en Siria para que no se mueran de hambre, un poquito de restos que queden por aquí y por allá. Y Dios les dice, ¿no? La razón, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Pero ¿está hablando de Damasco o está hablando de Israel? De ambos. Y tienes que ser bien observador para darte cuenta cuándo le habla a Damasco y cuándo le habla a Israel. Aunque algunas veces no hay que adivinar, ¿no? Aquí está diciendo, y fueron dejados a causa de los hijos de Israel. No tienes que adivinar de quién está hablando. Por misericordia a Israel, acuérdate que Dios era socio de pacto de Israel. Y cuando alguien se metía contra Israel, Dios salía a defender a su socio de pacto. Por eso es que Dios causa tanto estrago entre pueblos que venían contra Israel, que uno dice, ¿por qué tanta hazaña? Porque como socio de pacto, Dios tenía que salir a defender a su pueblo, a su socio, a Israel, su socio más que su pueblo, porque como Dios tenía que castigarlo, como Dios tenía que defenderlos. Y eso es lo que está diciendo aquí. Te olvidaste del Dios de tu salvación. ¿De quién está hablando? ¿A quién les está hablando? A Israel. ¿Quién era el socio de su salvación? Israel, el pueblo elegido. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. ¿Quién defendió y protegió siempre? A Israel, Dios. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. No hay nada más triste que plantar una hermosa planta y ver que no dé fruto, o que aparezca otra cosa, o que se muere, se seque, le aparezca una plaga y no prospere. Yo que trabajo con plantas y amo a las plantas, te da una pena, no sabes qué hacer para que esa plantita se recupere o para que esa plantita surja como lo que tú compraste, como una bella planta. El día que las plantas, el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana
pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Tú vas a plantar, te vas a preocupar, vas a buscar las mejores semillas, pero a la hora que vayas a buscar el fruto, no lo vas a encontrar. Dice, será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Si alguien viniese contra ti, tú vas a estar tranquilo, relajado, full paciencia. No, vas a estar desesperado, no vas a saber qué hacer, vas a trepar por las paredes a ver si puedes escapar a lo arañita, vas a hacer un montón de cosas, por supuesto. Entonces, esto es lo que está simbolizando aquí el Señor, ¿no? Tú estás viviendo en indiferencia, estás viviendo como que no fuera a pasar nada, que todo está bien, todo está tranquilo, y no, así no son las cosas. Eso no va a suceder. Vas a estar con dolor desesperado y con angustia, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Le está hablando, como ya dijimos antes, a Israel. En este punto no está hablándoles a los de Damasco, Damaseno sería, porque ellos no tenían al Dios de Israel como su Dios y como su salvación. Ellos tenían otros dioses, eran politeístas, como prácticamente todos los pueblos de aquellos tiempos. De los versículos 12 al 14 es el destino de los que van contra Israel. Aquí está hablando el socio, el compañero de pacto de Israel. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones, que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Esto le va a pasar a todos aquellos que vengan contra Israel. Pero muchas veces Dios mandaba a estos pueblos contra Israel, a los asirios, a los babilonios, a los mismos egipcios. Dios los mandaba contra Israel. Yo creo que es importante entender que a ti te pueden dar una orden, pero ya depende de ti cómo la cumples, ¿no? Si te dan una orden, tome preso, haz de cuenta que eres policía, tome preso a aquel fulano que es un delincuente. Tú puedes ir y tomar a ese señor de una manera violenta, pegarle, torturarle, hacerle cosas horribles, o puedes ir y tomarlo, si tienes que esposarlo, lo esposas y con toda, no quiero decir amabilidad porque creo que no es la palabra, con cortesía y educación, porque más allá de lo que una persona haya hecho, creo que toda persona merece ser tratado como ser humano. He visto una serie colombiana, La Esclava Blanca, no sé si alguna vez la has visto. Y bueno, como toda serie donde hay esclavos de África, ¿no? Que son tratados peor que animales salvajes, peor. Y es una cosa que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa hazaña? ¿Por qué esa violencia? ¿Por qué ese maltrato contra seres humanos porque tienen un color de piel diferente? Primero que, en primer lugar, ellos no pidieron que los traigan hacinados en unos barcos pestilentes donde muchos morían en el camino por el pésimo trato que recibían de hambre, de sed, de abuso, encerrados en sótanos de los barcos, en las bodegas de los barcos, sin luz, sin aire. Mucha gente moría ahí, eran cazados peor que animales, eran traídos sin su consentimiento, eran arrebatados, ser vendidos como piezas en las plazas y ser maltratados y castigados por cualquier motivo. Es como que, ¿por qué? ¿Por qué esa hazaña tan grande? El ser humano contra el ser humano. Y aquí está diciendo, el enemigo ya no existe, o sea, Dios simplemente se encargaba de, ya no, basta, basta de maldad, basta de saña,
Basta de todo eso. Los que te aplastaban y los que te saqueaban ya no están más. No hay motivos ni razones para tratar a ningún ser humano de una manera con violencia, de una manera inhumana. Yo creo que esa es la mejor palabra que se le puede decir. Los pueblos iban a hacer estrépito, ruidos, como aguas, pero Dios los reprendería, los haría huir lejos, serían ahuyentados y desaparecerían como polvo. Hay que aprender a tratar a todo ser humano y yo creo que es importante que tu mente se renueve y cambie de pensar estos que, maldecir, ¿no? Estos tales por cuales, ojalá que les pase esto. No, empecemos a cambiar y a bendecir. Hemos sido llamados para eso como pueblo de Dios, trayendo el cielo aquí a la tierra. Los peruanos estamos viendo en el gobierno cosas horribles, insólitas, espantosas. En lugar de jalarte los pelos, empieza a declarar y a orar y decir, Señor, luz, gracia, sabiduría. Si esta persona le está haciendo mal a mi país, que sea sacada, pero que sea sacada como ser humano y no como algo infernal, aunque algunos algunas veces se ganan este título, ¿no? Pero no, somos seres humanos y el mismo Dios trataba a los enemigos de esta manera y siempre tenía misericordia y siempre tenía palabras de ánimo. Por supuesto que primero para su pueblo, por supuesto, para aquellos que lo quieren. Si hay una sombra acá y yo decido venir y cobijarme bajo esta sombra, yo lo decido, pero la sombra sigue acá y yo decido ponerme acá, ya no es culpa de la sombra, es la culpa de quién. La sombra no se mueve y la sombra, la protección, la roca, la fortaleza es Dios. Yo decido si quiero venir o no para ponerme debajo de Él. Yo decido, es mi propia decisión. Recuerda, no somos títeres, no somos robots. No es que Dios decide porque Él es el que todo tiene el control de todo. El control de tu vida lo tienes tú. Tú decides dónde quieres estar y qué quieres hacer. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, mostrarnos, abrirnos caminos, Señor. Caminos por los cuales podemos transitar en paz, con seguridad, en confianza, de la mano contigo. Bendecimos con salud al mundo entero, al Perú, para que toda persona esté sana, esté fuerte. Bendecimos a nuestra patria. Oramos por cada persona que está en autoridad. Gracia, luz, sabiduría, entendimiento. Aquellos malos elementos que están haciendo daño a la nación, que sean sacados a luz, que sean avergonzados, que sean puestos en un lugar donde se pueda ver que no están haciendo una obra buena y sacados de esa responsabilidad. Señor amado, paz, paz para nuestra patria, paz para el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas una linda semana, nos estamos viendo Dios mediante la próxima semana. Acuérdate que tú eres un dador de vida, tú eres luz, tú eres un pedacito de cielo aquí en la tierra. Un beso.